Bienvenidos a todos esta noche a- al canal de la Iglesia Discípulos de Jesucristo. En esta noche vamos a hablar cómo tomar decisiones buenas y con sabiduría. Primero de comenzar vamos a hacer una pequeña oración que sea Dios, que sea Él hablando a través de mí y dándonos la palabra en este día. Gracias, Padre, te damos en esta noche por darnos estos privilegios, Padre, de estar dando tu palabra, Padre. Que seas tú usándome a mí, Padre, dando tu consejo de este día. Te doy gracias por este privilegio que me has dado, Padre, y que los hablas en el entendimiento, Padre, de lo que tienes que hablar hoy para nosotros. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, amigos, o los que los ven en este canal, a veces tomamos decisiones por nuestra parte humana, y esas decisiones a veces los lleva a consecuencias que los meten en problemas, tal vez financieramente, matrimonios o cosas de la vida, ¿verdad? Pero vamos a ver unos pasos cómo podemos tomar esas decisiones sabias y qué nos enseña en la Biblia cómo tomar esas decisiones. En primer lugar, tenemos que preguntarle a Dios cómo tomar esa decisión. Porque sabemos cuando Dios nos da la respuesta, sus respuestas son perfectas. Tal vez en ese momento no entendemos, pero sabemos que Dios es perfecto y Él nunca se equivoca. Dios quiere que le preguntemos en todas decisiones, no importa qué tipo de decisiones, puede ser decisiones grandes, chicas, pequeñas, pero Dios quiere siempre que le preguntemos a Él del consejo que nos quiere dar. Tenemos un ejemplo en la Biblia del rey David, cuando él pasaba una situación buena, mala, o cuando iba a ir a guerra, él siempre consultaba con Dios y Dios le daba respuesta. Como decía, el primer punto es preguntarle a Dios. ¿Cómo le podemos preguntar a Dios? Una de las maneras es orando, doblando rodillas y pidiéndolo a Él que nos dé la revelación, que nos dé la respuesta de la decisión que vamos a tomar. A veces las decisiones queremos que sea al momento o a ese instante, pero sabemos que a veces tenemos que esperar. A veces tenemos que esperar para que Él diga sí, no o espera más. También podemos orarle para que nos dé esa sabiduría. Tenemos un ejemplo del hombre más sabio y que se llama Salomón. Y lo podemos ver, él fue el que escribió Proverbios. Y ahí podemos ver muchos consejos sabios que los da en la Biblia. También otras cosas como podemos tomar esas decisiones es buscar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es una guía para vivir nuestra vida. A veces ahí está la respuesta que buscamos, pero tenemos que leer
la Biblia, hermanos, amigos. Y ahí los van a enseñar cómo tomar esas buenas decisiones. Porque como sabes, ahí tenemos respuesta de muchas decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, como financieramente, cómo guiar a nuestros hijos, cómo amar a nuestras esposas, cómo comportarlos como un cristiano. Hay muchas enseñanzas y ahí vamos a ver cómo podemos tomar esas buenas decisiones. También cuando oramos, si le pedimos a Dios, Él nos puede dar esa sabiduría para tomar esas buenas decisiones. Y podemos ver en Proverbios 2:6. Si me acompañan, les voy a leer ese pasaje. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vemos que si pedimos a Dios esa sabiduría, Él nos va a dar el conocimiento y la inteligencia. A veces nosotros pensamos que esa decisión que tomamos humanamente es la mejor en nuestros ojos, pero no, pero tal vez no en los ojos de Dios. Voy a dar un ejemplo, como cuando vas a agarrar un trabajo nuevo, te ofrecen un trabajo. A veces un trabajo te ofrece un buen sueldo, pero el horario es de noche. Y otro trabajo te ofrece un sueldo mucho más menos, ganando la hora, pero es de día y tienes más tiempo para darle a Dios y a tu familia. Tal vez nosotros decimos, este trabajo es bien porque es mucho más dinero voy a ganar. Pero ¿qué va a pasar en ese que tienes que trabajar de noche o el horario no es flexible? Los vamos a apartar de Dios. No vamos a convivir más con tu familia. Sí, pero terrenalmente vamos a estar bien, decimos, con el dinero, financieramente. Pero ese no es el propósito. El propósito nos enseña la Biblia que nosotros tenemos que buscar de Dios cada día de nuestra vida. Es mejor, en los ojos de Dios, es mejor el sueldo, que no es mucho más menos, pero tus horarios flexibles, tienes tiempo de ir a la iglesia, aprender más de su palabra. Si tienes privilegios en la iglesia, dar enseñanzas a los niños, enseñanza a los jóvenes. Y también vas a tener más tiempo con tu familia, con convivir y enseñarles la palabra de Dios. Ahí vemos que ahí tenemos que a veces ser sabios a cuál decisión es tomar la decisión humanamente, que tal vez te va a dar más dinero, pero espiritualmente te va a alejar más de Dios. O tomar esa decisión, mucho pago menos, pero tu horario es más flexible, ir a la iglesia todos los días que tengan servicio y aprender más de Dios y estar más acerca de Dios. Ahí vemos la diferencia, cómo tomar unas decisiones buenas y hacer sabio. También otro punto, que cómo podemos tomar decisiones. A veces tenemos que buscar consejos
por una persona sabia. Pero sabia, no les hablo que sepa mucho, no. Una persona que se consagre a Dios sabiamente, que tenga una buena comunión. Porque esa persona sabia te va a dar esa buen consejo para que tú tomes esa decisión que tú debes de tomar. A veces vamos con una persona que no tiene que ver nada de Dios. Te da un consejo, pero nomás ese consejo te lo da para que te endulce tu oído. Y tristemente, si tomamos esa decisión que esa persona te dio ese consejo, vamos a tener largas consecuencias. Tal vez financieros, matrimonial y esas consecuencias. Pero cuando una persona que es entregada a Dios 100%, que es temeroso de Dios, que es hijo de Dios, que se consagra a Dios, esa persona te va a dar ese buen consejo conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidados, amigos, hermanos o personas que lo estén escuchando en este canal, en este día, de quién te da consejos. También me gustaría que me acompañaran en Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanece. Aquí vemos lo que lo dice la palabra en Proverbios 19:20-21. Que escuchemos el consejo, pero el consejo que sea agradable a Dios. Porque a veces el hombre te va a hablar terrenalmente, no espiritualmente. Pero cuando el consejo de Dios, Él siempre va a permanecer, va a ser la perfecta decisión que tú hagas. En este día, podemos ir 3 pasos que podemos seguir de antes de tomar una decisión. Primero, preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios que nos dé primero sabiduría para tomar esa decisión. Segundo, leer las Sagradas Escrituras, la Biblia. Porque si la leemos, es una guía para vivir nuestra vida, lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí, de las muchas decisiones que vamos a tomar sobre nuestras vidas, ahí la Biblia los habla, porque es palabra de Dios. Y ahí vamos a conseguir una respuesta. Y tercera, buscar de un consejo sabio de una persona que es temerosa a Dios, que se consagra nomás para Dios. Porque ellos pueden preguntarle a Dios y Dios les da la respuesta y ellos pueden dar la respuesta. Porque acordemos, si damos una respuesta de una persona carnal, ellos van a nomás
dar un consejo que te endulce el oído. Y acordémonos que esas consecuencias, ese consejo no es sabio y no es de la voluntad de Dios. Vamos a tener consecuencias por largos tiempos. ¿Por qué? Porque no pusimos primero a Dios ante todo. Le doy gracias a Dios por este privilegio y que Dios me los bendiga. Para la próxima. Amén.